queridos hermanos, buenas noches, buenas tardes, noches. Primero que nada, quisiera agradecerle a la respetable logia al doctor César Obdulio Iriarte por la invitación que me hizo para hablar un poco sobre este tema del esoterismo, por haberme propuesto el tema. Este es un tema, pero como vamos a ver ahorita, creo que es uno de esos temas muy vitales dentro de la masonería. Y bueno, gracias a este respetable taller por la oportunidad. Es un taller que, bueno, lo conversábamos antes de comenzar la tenida, ya yo le comenté en varias oportunidades. Fue el primer taller que conocí, o el primer contacto que tuve con la masonería antes de iniciarme, fue con este respetable taller. Cuestiones del destino me terminé iniciando en la respetable logia Hans Hauschild, y hoy les vengo a hablar de estudios tradicionales, pero bueno, que son parte de las ruedas de la vida y del crecimiento de todos. Este tema, esoterismo, viene de dos partes, dos trabajos que he preparado yo, con el mismo nombre, Esoterismo, Fundamento de la Ciencia Iniciática, y lo que vamos a ver hoy es, digamos, la ciencia del esoterismo en macro, que uno agarra lo que veremos y uno lo coloca a cualquier escuela de conocimiento y se aplica por igual. Y el otro trabajo que preparé yo en su oportunidad sobre ya es la aplicación de estos temas que vamos a ver hoy o desde estos principios exclusivamente a la masonería, con un desarrollo de nuestro ritual de aprendiz, específicamente en la parte referente a la ratificación de un ser supremo. Yo quisiera, antes de eso, este trabajo, que es de donde va a venir, se lo voy a hacer llegar a los hermanos para que lo distribuyan. Tengo que arreglar algunos errorcitos que están por allí, pero bueno, lo tendrán, que es en gran medida lo que vamos a hablar hoy. Yo quisiera comenzar esta charla preguntándole 2 o 3 hermanos que tengan una idea, porque creo que todo el mundo hemos escuchado esto, ¿no? Hemos escuchado la palabra esoterismo, y tal vez hemos escuchado que, bueno, la masonería es esotérica, o que el esoterismo es en gran parte como lo que venimos a hacer aquí también. Pero todo el mundo ha tenido un contacto con esta frase, con esta palabra esoterismo, muy amplia, muy utilizada en el argot popular, en la cultura general, en la cultura profana. Y bueno, ¿quién tiene una idea de la definición de lo que es el esoterismo, o lo que han escuchado de qué es el esoterismo? Sin pena. Para mí el esoterismo es esto, o el esoterismo es esto y esto. Prender una vela azul con cuerno de ciervo para potenciar el día. También, y eso se ha escuchado que es el esoterismo, ¿no? Parece tener esas connotaciones. Pero ¿quién tiene una idea? Mira, para mí creo que el esoterismo es esto. Bueno, el planteamiento que se hace todo individuo en búsqueda de conocerse a sí mismo, más siguiendo el tema espiritual, el conocimiento de la mente y un poco ese enigma de la mente, del alma y demás cosas. Bueno, basado un poco en el concepto general, esoterismo es simplemente el conocimiento que no se distribuye a voz populi, sino que está reservado a cierto grupo de personas, los cuales pasan por un proceso de iniciación, practican ritualismo y, bueno, ciertas actividades y costumbres que no son propagadas a la colectividad en general. Bueno, ya tenemos 2 ideas: conocimiento interior, o también un conocimiento secreto, exclusivo de una élite. También creo que una de las definiciones más básicas que encontramos en el argot popular es que el esoterismo es como un conocimiento interior. También. Vamos a ver que realmente es algo un poquito distinto a todo esto. Este es uno de los grandes exponentes del esoterismo en la tradición, y dice: el esoterismo no es, en un sentido particular, no es un sentido particular escondido en un texto. Es decir, como que yo voy a leer un texto entre líneas y ahí yo voy a sacar ese conocimiento que está oculto allí. Es un estado de fusión entre el estado vital del lector, nosotros, y el estado vital del autor.
eso ahorita lo vamos a extrapolar a nosotros como entes que interpretan este mundo y el creador como la entidad que le dio forma al mundo. Entonces, cuando yo me fundo con las ideas del creador, eso es lo que realmente es el esoterismo. Vamos a ver que es una operación para unir los mundos superiores con este mundo manifestado. Entonces ya eso va a hablar de por qué es el fundamento de la ciencia iniciática. Si la masonería se hace decir que es iniciática, esotérica, simbólica y tradicional, es porque ella debe tener una conceptualización de los mundos superiores o de una realidad trascendental, tiene que tener una idea de este mundo donde todos vivimos y nos iniciamos, y porque la iniciación es un camino para que nosotros nos reintegremos a estos mundos espirituales o tengamos una fusión con el Ser Supremo. Entonces, de eso es lo que es el esoterismo, el mecanismo mediante el cual nosotros hacemos elevar cosas y hacemos descender cosas y nos fundimos en ese término, o en esa dinámica. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero para que eso exista, debe la organización tener una idea como esto que aparece aquí. Este es el clásico esquema de lo que viene a ser el esoterismo. El esoterismo asume de que este mundo que nos rodea o toda la creación es una estructura formada por etapas, formada por niveles. Tenemos el nivel más físico, nivel natural, este que estamos hoy nosotros viviendo acá, en este templo de paredes rojas, un techo azul y aire acondicionado. Y más allá de eso, mediante un mecanismo hay una barrera que separa a este mundo físico de un mundo de las estructuras trascendentales. Y todos hemos escuchado en nuestra ceremonia de iniciación que nos dicen que hubo un ser que se cansó de preguntarle a la naturaleza y en algún momento el silencio de la naturaleza lo llevó a intuir que tras todo eso existe la causa primera, que es causa generadora de todo lo que sus ojos ven y su corazón siente. Es decir, de todo lo que el cerebro es capaz de interpretar en este mundo racionalmente y todo lo que el alma, entendiéndose como el corazón, las ideas cardíacas, logra captar por intuición de estos mundos espirituales. Este esquema es esa ratificación en un Ser Supremo que aparece en nuestro ritual de iniciación. Esa es la segunda charla. Cómo sacar las verdades que están en esos dos párrafos, pero todo se mantiene bajo este esquema. No existe esoterismo si no entendemos de que hay una estructura entre un mundo manifestado, un ser pensante y el mundo trascendente. Ese ternario es la idea que le da sentido a cualquier fusión entre nosotros y los mundos espirituales. Esto es lo que es el esoterismo, entender que hay una dinámica que me permite a mí elevar templos a las virtudes, llegar a estos niveles que están acá y luego de llevar esos niveles hacer descender luz o influencia espiritual para acabar calabozos para los vicios. Este esoterismo tiene toda una ciencia tras él, todos unos principios. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las generalidades de la ciencia sagrada, que es más o menos lo que le acaba de decir. Cuando nosotros vean que la masonería se define en alguna parte como el estudio de la ciencia y la práctica de las virtudes. Y ese concepto de ciencia, eso queda ahí, bueno, pero ¿cuál es una ciencia, no? Vamos a hablar de ciencias en macro, empezar a hablar de lo que es una ciencia iniciática y lo que es igual una ciencia sagrada. Tenemos las ciencias que todos estudiamos desde bachillerato, y en nuestro mundo universitario, que son las ciencias formales, que tienen un método científico que permite tomar experiencias del mundo físico, experiencias fácticas, y a partir de ahí sacar conclusiones de algo concreto. Mira, este cuerpo va a caer aquí a esta velocidad en tanto tiempo. Estos son como lo que nuestros ojos ven. Ahora vamos a pasar a lo que nuestro corazón siente, que viene a ser la ciencia iniciática, a la cual la masonería le llama el arte real. Eso lo hemos escuchado, ¿no? Arte real, que es el trabajo en que nosotros estamos encerrados. Esa ciencia iniciática, ese arte real, mediante toda una estructura simbólica, como una estructura simbólica que empieza a descender desde los mundos superiores a este mundo, porque el rito parece que es algo que nosotros no tocamos. El rito es lo más abstracto que hay, es como un campo energético, metafísico, espiritual que nos rodea,
al cual nosotros nos conectamos a él en algún momento mediante un ritual que se lleva a cabo en una ceremonia mediante una liturgia. Y en ese procedimiento nosotros hacemos funcionar la maquinaria de esta dimensión divina. Eso busca una conexión entre el ser, nosotros, y el cosmos, entiéndase, bueno, como hasta el mismo ser supremo, algo que le da entidad espiritual al cosmos, y por ende es una estructura muy abstracta para nosotros, y de allí que el arte real se base en un símbolo que empiece a moverse, porque todo eso que está allí desde el rito es lo que se conoce como el símbolo puesto en movimiento. Ese ser que empieza a captar, a preguntarle a esta naturaleza, bueno, tiene dos puntos de percepción, la percepción cerebral o racional, y lo que el esoterismo llama, los escritores de la tradición esotérica llaman el nivel cardíaco, que son niveles del alma que son capaces de intuir cosas de nivel espiritual. Entonces, el esoterismo es ese mecanismo, o la iniciación en sí, permite al hombre reintegrarse a un estado primordial, por eso que es iniciático, volver al inicio. Y para que el hombre tenga una tecnología, un paso a paso, y por eso nosotros nos iniciamos, ¿no? Para que la masonería nos dé como que un paso a paso para reintegrarnos a lo más espiritual, ahí es donde empieza a jugar el mecanismo del esoterismo, esa operación esotérica que me permite a mí conectarme con los mundos espirituales mediante los símbolos. Entonces ya aquí vemos por qué la masonería es esotérica, es simbólica, es iniciática y es tradicional, porque parece que todo esto viene desde que el Ser Supremo decidió crear a este mundo que nos rodea. Entonces de esto vamos a hablar nosotros, de la ciencia iniciática, de cómo opera el esoterismo, cómo los símbolos se interpretan y empiezan a jugar un papel allí, y cómo a veces tenemos percepciones de nivel racional, llamado exoterismo con X, y los niveles de intuición cardíaca o espirituales del esoterismo como tal. Vamos a ver los fundamentos del esoterismo y de esta penetración en la realidad. Esto se me olvidó comentárselo al comienzo. Decidí hacer la presentación de esta forma, como que yo agarré el texto que ya había escrito y mediante el texto que ya había escrito, sacar de allí las ideas de cómo funciona el sistema. Eso se llama un método esotérico. Que nosotros leamos un texto, sea el que sea, nuestro ritual de aprendiz, y leyendo el ritual de aprendiz nosotros seamos capaces de hacer esquemas, porque esto es así es que opera el simbolismo. Esto es una operación del simbolismo, que nosotros logramos hacer abstracción y decir, bueno, parece que él me está hablando que hay esto, hay esta otra cosa, esto se conecta con esto viene para acá. Eso es hasta incluso una técnica didáctica de la educación profana, cuando nos mandaban a hacer mapas conceptuales, se pusieron de moda los famosos mapas mentales, esos diagramas de flujo. Eso es una técnica ahora aquí desde el punto de vista esotérico. Por eso que quise hacerlo de esta manera, para que poco a poco, a nuestro ritmo, nos vayamos acostumbrando a este mundo de que la masonería es realmente esotérica y requiere que entendamos cómo el proceso funciona. ¿Cuál es la percepción de la realidad? Hay dos grandes mundos, ¿no? El mundo manifestado y el mundo de la realidad sustancial. El mundo de Dios, si lo queremos llamar así. Lo cierto es que este mundo manifestado, el mundo que percibimos por nuestros sentidos, tiene su esencia desde los mundos sustanciales. El Creador creó este mundo y Él penetró en este mundo mediante ciertas chispas de luz, como le gusta llamarle la tradición, de entidades espirituales. Es decir, en el mundo de los principios hay chispas de luz, tesoros que están aquí en nuestro mundo, que también mediante ellos nosotros podemos tener conexiones espirituales, intuiciones de esa realidad sustancial. Lo cierto es que el centro vital de este mundo está allá arriba. Por eso que eso es lo que se conoce como un misterio. El gran misterio de nosotros en este mundo es conectarnos con el Ser Supremo. Tener intuición de quién es el gran arquitecto del universo. Y cómo el gran arquitecto del universo entra en este mundo. Porque esa es la idea transformadora. El mundo de arriba, o este mundo mejor dicho, es un reflejo del mundo de arriba. El ternario del Creador
que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, se refleja en este mundo. Y esto es lo que nosotros podemos intuir. Esto que está aquí es lo que el tipo se cansó de preguntar a la naturaleza, y llega un momento donde ella ve que él realmente quiere entender a los mundos superiores, y esa idea entra en él y lo transmuta y lo transforma. Ese es otro nivel de conocimiento, porque lo que nosotros venimos a aprender aquí no es como estamos en una universidad. Empezamos con rituales, con ceremonias, con de aquí para allá, esto lo tienes que hacer así, el ara tiene que encenderse de esta forma y de esta forma, para que de alguna manera en el nivel cardíaco el alma nos empiece a hablar de un conocimiento iniciático muy distinto al conocimiento científico que se llama gnosis. Eso es lo que tenemos que nosotros realmente hacer brotar de este mundo, la gnosis. Vamos a darle entrada a los hermanos, ¿están los hermanos allí? Ok, entonces esta es un esquema muy básico de cómo se separa este mundo. Esta era la barrera que vimos ahorita el Señor cruzar para ver qué hay más allá. Lo cierto es que nosotros tenemos que tener ideas claras y distintas de que hay una energía espiritual, hay una energía de mundos superiores que entra a nuestra existencia. Y este conocimiento que está aquí es la enseñanza interna, como a veces hemos dicho, bueno, parece que el esoterismo es una enseñanza interna. Bueno, realmente es un mecanismo que hace que el alma nos hable de sus misterios. Esa es otra de las cosas que va a entender el esoterismo, y por eso uno de los fundamentos de la masonería y de muchas ciencias iniciáticas es que hay que comprender la inmortalidad del alma. El concepto de inmortalidad del alma es que ella entra aquí, pero trae las verdades de este mundo. Ella viene como con el plan o el propósito del creador, ellos vienen aquí. Pero ella nos va a exigir que demos los primeros pasos para que ella nos empiece a echar el cuento. Si ella no ve que yo de alguna manera quiero penetrar el misterio y estoy dando los pasos para penetrar el misterio, ella me empieza a echar el cuento que ya está dentro de todos nosotros acá. Lo que hablamos de ahorita, cómo yo percibo el mundo desde la idea esotérica y de la idea exotérica. Esas dos ideas están en nuestros grandes templos reflejados con el famoso Sol y la Luna. Todos sabemos que el Sol es una estrella que genera luz directa, él genera su propia luz y la da, pero la Luna refleja la luz. Es decir, ella, o tal vez por eso que en unas primeras etapas, como cuando somos aprendices, el astro que nos rige desde allá, o la luz que tenemos como diagonal o al frente es la Luna, porque es como un mecanismo para amortiguar la intensidad del esoterismo, y poco a poco, en la medida que yo me voy acostumbrando desde la idea racional, tiene que llegar un momento en que pase al nivel de las ideas esotéricas, acostumbrarme a la luz del Sol. Por eso que lo primero que nosotros hacemos acá es, cuando estoy estudiando algo, un objeto, ese objeto puede ser nosotros mismos, Dios, la creación o un vaso de agua, pero nosotros vemos el mundo y ese mundo nos genera, o el mundo a través de algún mecanismo nos genera en nosotros una imagen a través de los sentidos, ¿no? Yo estoy viendo al mundo y de tanto verlo, primeramente puedo generar una idea muy racional de él, porque yo estudio el mundo, capto las ideas que me dan los sentidos y puedo de él generar ideas o puntos de vista psicológicos, emocionales, espirituales, y cuando quiero estudiar mucho más esa imagen que estoy recibiendo por los sentidos, puedo penetrar a cosas más profundas de él, como cuál es su forma, cuáles son sus características, cómo se relaciona ese objeto con otro, pero en esa idea el objeto está por allá y nosotros estamos por otro lado. Hay una separación entre las dos cosas. Pero llega un momento en que nosotros podemos identificarnos con el objeto. Y ya allí hay lo que se conoce como una captación intuitiva. Ya el alma me empieza a decir que no hay una separación entre la idea del Ser Supremo y nosotros. Parece que entre esa idea y nosotros hay realmente una analogía.
ese cubo que yo he colocado allí, se coloca allí, se abre y pareciera que ese cubo refleja a ese mismo ser que lo está leyendo o que lo está viendo. Por eso que ahí empieza una idea cardíaca donde objeto y sujeto entienden de que hay una totalidad. Y creo que esa es la idea que realmente es transversal en la masonería. Entender que todo este mundo que nos rodea es un gran mecanismo unitario, con una gran totalidad, con principios muy claros y muy distintos. Y cuando yo logro poco a poco entender que el rito, mediante el ritual, me lleva a mí a elevarme en niveles hacia la idea del Ser Supremo, entonces estoy teniendo una experiencia esotérica. Siempre yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá estamos alguna vez en tenida, hay un trabajo que se lee y de repente tenemos como una intuición, tal vez por algo que leímos o algo que acabamos de oír, y entonces allí tenemos esa intuición. La captación intuitiva no es algo súper recontra trascendental, eso está con nosotros. Lo que tenemos es que realmente empezarla a despertar. El alma siempre nos está viendo. Ella lo que quiere es que demos los pasos para ella activarse. Un despertar desde abajo genera un despertar desde arriba. Y esas experiencias esotéricas que tenemos nos llevan a tener identidad y unidad con la realidad sustancial. Son los pequeños momentos en los cuales podemos tal vez entender ideas del Ser Supremo, ideas del gran arquitecto del universo. Entender si realmente lo que se llama Dios es lo mismo de que los masones llaman gran arquitecto del universo. Esas cosas, esas profundidades, por qué el alma es ese mecanismo inmortal, esas son realmente las ideas fundamentales que nosotros tenemos que buscar tenerle captación. Y ellas son las que nos van a llevar a identificarnos con el Ser Supremo. Eso es lo que realmente empieza a hacer brotar al maestro interior. Entonces, de entrada, la masonería nos coloca esas dos cosas allí, de un conocimiento que es directo, que es la gnosis, y un conocimiento que es reflejo, el que vamos poco a poco nosotros estudiando. Vamos a ver las bases de esta decodificación del mundo, que es el sistema ternario. Por eso que de entrada la masonería nos dice 3, sin nada, 3. Esa es la estructura de todo este mundo que nos rodea, como lo dijimos ahorita, comenzando por allá, por el lado derecho. Hay un sujeto pensante, nosotros, hay un mundo cognoscible, este mundo que nos rodea, pero parece que hay algo más allá, es el mundo sustancial. Seguro hemos escuchado estos términos acá más populares, el microcosmos, este mundo, tal vez yo soy el microcosmos, o tal vez este templo, Puerto Ordaz, es el microcosmos. Luego viene el macrocosmos, parece que algo que es micro empieza a moverse con ciertos principios en el macrocosmos, puede ser hasta el universo, pero también está el metacosmos, las cosas que están más allá. En la física cuántica a esto le llaman el campo, que pareciera ahí algo que, conociendo a esto, vamos a tener, digamos, como la ley del todo, que los científicos le han dedicado muchos años a entender. Solamente hemos entendido cosas de acá y algunos flashbacks parecieran del campo, el metacosmos. Pero toda esta gran realidad también se conoce como la criatura, nosotros, el mundo creado, la voluntad, es decir, el propósito de por qué el creador nos hizo. Entonces tenemos el creador, su pensamiento, su voluntad y la criatura. Ese es el gran ternario. Esa es la dinámica, como he colocado allí, la dinámica de la voluntad del creador. El creador en su pensamiento generó todos los principios, las leyes, las energías, toda la esencia que viene grabada en su voluntad, que fue lo que se expresó en un momento de la creación. El hágase la luz, y la luz se hizo, como nos echan el cuento en la ceremonia de la iniciación. Lo que lleva es que todo eso son desde el creador hacia nosotros. Hay una serie de filtros, una serie de niveles, una serie de campos, una serie de velos que permiten que esa luz se empiece a codificar de tal manera que nosotros aquí, a través de nuestra alma, logramos entenderlo. Este mundo está hecho para que todo lo que estamos aquí lo logremos entender. Esto que hemos dicho hasta ahora, que parece una cosa loca, estamos dentro de un sistema que está hecho a la medida de todo lo que estamos aquí, según nuestras capacidades, según nuestros niveles, según nuestra
nuestra profundidad de percepción en este mundo, por eso que es perfecto, porque cada quien puede llegar a interpretar este mundo y cada quien empieza realmente a ir subiendo en esa estructura. Eso es lo que yo unos tiempos para atrás he llamado la tecnología de la masonería. La tecnología de la masonería es: eleva templos a la virtud y cava calabozos para los vicios, sube y baja. Si nosotros si nuestra intención es elevarnos en los niveles de la manifestación, la dinámica del sistema está hecho para que estos principios bajen para acá y nos ayuden. Por eso que eso es lo que decía, esa es la operación del esoterismo. El esoterismo es una operación que me permite a mí adherirme a esta dinámica. Es un proceso, es realmente una acción continua que está sucediendo. Pero para que esa acción continua suceda, bueno, nosotros tenemos que dar el paso de entender algo para que el sistema nos ayude. Vamos a ver estas formas de captar este conocimiento, cosas que no ha dicho también la masonería. Aquí empezamos a meternos en el mismo gráfico, empezarlo. Tenemos el tipo que está estudiando algo. Esto puede ser porque el aprendiz tiene una marcha de 3 pasos. Esto que está acá es cualquier cosa que me tiene que realmente impactar para ganarse mi interés de penetrar ese misterio. Es esto que está acá. Nosotros tenemos de eso una percepción de cualquier cosa. Estamos recién iniciados, nos tocó sentarnos acá en nuestra primera tenida y vemos cómo se abre la tenida. Hacen unos pasos, unas marchas, unos toques, unos aplausos, o un procedimiento. Mira, no hablen, pide la palabra, tienen que buscar. Esa idea principal siempre es caótica porque no sabemos cuál es el orden, tenemos que acostumbrarnos a ello. Igual, yo estoy estudiando el mundo, mira, pero imagínate, pues, si quiero estudiar la situación hoy en Puerto Ordaz, llueve, tremendo calor, la cola de la gasolina, o sea, 1000 cosas. Esas son percepciones de nivel muy caótico. Pero ese nivel caótico, que es el nivel del mundo cognoscible, también genera en nosotros una impresión sensorial. Mira, parece que este mundo, pero yo no sé para dónde va. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene, como les decía, cada uno de nosotros que está aquí tiene la capacidad de entender el mundo, porque pareciera que la gran ayuda que todos tenemos es nuestra imaginación. Todo lo que estamos acá tenemos el poder de la imaginación, que nos permite estructurar información de allí. Detrás de todo eso parece que hay un orden. Ese orden, a través del primer contacto cerebral que yo tengo, tal vez es muy racional. Y yo estoy sentado aquí y digo, bueno, tal vez, ¿te recuerdan la pregunta que le hacen al aprendiz, al recipiendario? ¿Qué opinas de por qué tienes ese traje así? Y a veces uno escucha, bueno, parece que es por respeto, parece que tiene un significado. Más allá del desorden, la razón me permite a mí ordenar, procesar, estructurar. Y yo digo, bueno, por algo las cosas tienen que hacer así, por algo no tengo derecho de palabra, por algo tengo que pararme de esta forma. Pero racionalmente nosotros empezamos a ordenar ese caos cambiante. Esa es la percepción de nuestra realidad. Es un mundo muy cambiante, por eso que es caótico, pero tenemos la capacidad de ordenarlo. Tenemos la capacidad a través de él de hacer el primer proceso de estructuración que se llama los famosos razonamientos lógico y analítico, un razonamiento por deducción. Si esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa, es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso pareciera que es muy del día a día, pero tampoco es así. Tal vez nosotros empezamos a ver cosas, pero no tomamos el tiempo de hacer que la imaginación nos permita llevar un proceso de deducción, que es como estudiar por qué la escuadra está encima del compás en el grado de aprendiz. Mira, es un proceso de deducción muy básica. Bueno, parece que la materia, primeramente, por la razón, está por encima de lo espiritual. Y ahí yo hice un movimiento deductivo porque estoy en el primer grado, hay otros grados más, estoy comenzando y hago eso. Es un proceso donde la imaginación me permite ordenar ideas y hago de lo cambiante, del caos, una deducción y saco allí una información. Pero si esa información pasa, porque eso tiene que suceder, ese proceso de la imaginación
lleva también, porque nosotros no solamente somos seres que piensan, nosotros sentimos, tenemos pasiones, tenemos deseos, intuimos cosas. Y ese es el mecanismo del alma. Hay un alma que gobierna el mundo de la razón, pero hay una parte del alma, un nivel del alma que gobierna el mundo del espíritu, el mundo de las emociones. Por eso que mientras estamos haciendo todo ese proceso a la par, se empieza a generar un proceso intuitivo del intelecto. Ya no es la razón, sino es la inteligencia la que empieza a actuar. Y esa intuición lleva a verdades de orden superior. Por eso que traspasamos el velo de lo cognoscible y yo digo, bueno, parece que ese escuadra está allí por otras razones. Y empiezo a develar el símbolo a otro nivel. Empiezo a captar cosas de la realidad sustancial. Y en la medida que yo hago ese proceso, entonces genera una expansión del ser. Yo no soy el mismo. Nosotros no cambiamos a nivel de un proceso deductivo. Nosotros cambiamos desde adentro por una expansión de la intuición que lleva a que cada uno de nosotros logremos decodificar ciertas cositas, por muy pequeñas que sean, de la mente universal. Y aquí ya es un proceso no deductivo, sino de inducción, donde de pequeñas cosas generalizo lo que hizo el tipo y digo, mira, si esto pasa, existe Dios. Eso es una gran inducción, una gran expansión del ser, de ver si la flor genera así, y viene esta abeja, agarra esto, lo colocó aquí, polinizó y se reprodujo, existe Dios, existe una causa primera que hace que eso suceda. Ese es el proceso de la inducción y nos lleva a captar una gran idea muy, muy conocida tal vez por muchos de nosotros, que se llaman los arquetipos. Entender que este mundo, aquí, existen unos núcleos, unos centros de poder que le dan sentido al mundo que nos rodea. Por eso que necesitamos símbolos y no definiciones. La masonería no define, no coloca ahí una Biblia con una escuadra y un compás arriba. Cánsate de echarle cabeza a eso, pasando por el proceso primero deductivo, ciertas intuiciones, creo que hay algo mucho más allá, y vamos a llegar a la idea que oculta eso que es el arquetipo. Ese es el mecanismo del esoterismo, ¿no? ¿Cómo es esta sistematización? Esto ya es el esquema más sencillo que hay. Hay un creador, está la creación, de eso nos habla la masonería claramente, esto no es un invento de nadie. Ese creador mantiene a la creación mediante un orden y unos principios que le permiten al hombre reintegrarse a él. Porque parece que el propósito del creador no es otro que darnos toda la bondad que él quiere darnos para que volvamos a ese estado primigenio. Esa comunicación, ese diálogo entre nosotros y el creador es lo que es el esoterismo. Pero no hay esoterismo sin una realidad del creador, o un Dios, o un ser supremo, y algo que creó el ser supremo. Sin eso el esoterismo no existe. Mediante la razón, primeramente, empezamos a entender esos principios y poco a poco el corazón nos empieza a hablar y me dice que yo tengo que ser como el creador, no ser el creador. Pero si el creador es bondadoso, bueno, yo tengo que ser bondadoso. Si el creador es tolerante, bueno, yo tengo que ser tolerante. Y esa es la gran identificación entre nosotros y el creador. Eso el esoterismo, la tradición le llama la equivalencia de formas. El creador, así como el creador estructuró eso para acá abajo, nosotros tenemos la capacidad de estructurar ese mismo mecanismo aquí para subir. Por eso existe el rito y los rituales, para volver hacia arriba y llegar al nivel de la gnosis. Ese es el esquema básico de esto. Ese es el esquema del tipo que está aquí, se cansó de preguntar a la realidad física y ella en algún momento lo llevó hacia los misterios del creador. ¿Cuáles son las características para que realmente exista el esoterismo? Porque no es que todo puede ser esotérico o todo puede tener una operación esotérica. Tal vez la masonería no tiene una operación esotérica, pareciera que sí la tiene, pero no cualquier cosa genera la operación esotérica. Esa operación de nosotros conectarnos con el Ser Supremo. Deben cumplirse algunos principios para que eso suceda. Esos principios son muy similares a lo que llaman los principios herméticos.
va a decir algunos de los autores de esto que hay 4 principios fundamentales que no pueden faltar dentro de una estructura que le permita al hombre reintegrarse arriba. Primero, el principio más importante de todo, el principio de la correspondencia. Como es arriba es abajo. Y como es arriba es abajo, y aquí abajo es un reflejo de ahí arriba, nosotros estudiando la imagen de este mundo, los principios de este mundo, podemos captar las verdades de orden sustancial. Y el ser empieza a subir en sus niveles. La masonería nos dice que eso sucede, bueno, yo creo que sí. La segunda, el principio de vibración, que este mundo que nos rodea se mueve, es vivo, es una naturaleza viva, todo es vibración, y si todo es vibración, sigue un ritmo, porque parece que no todo es caótico, sino que tras todo eso hay un ritmo entre el bien y el mal, lo que llamamos bien y mal, positivo o negativo. Creo que la masonería nos lo dice, aunque el hombre conoce muy bien sus principios, una cierta inclinación al mal tenemos, es decir, allí se mueve el hombre, pero hay una vibración que está allí, y por eso las tradiciones iniciáticas se basan en el principio de la transmisión de una influencia espiritual. Hágase la luz y la luz se hizo. Eso es una vibración inicial, como dice, mira, el nivel de vibración que te pide la masonería para que tú estés aquí es 85 Hz, por poner ejemplo. Eso es lo que me transmite la masonería a, no sé, a los 10 Hz o a los 17.000 Hz que está llegando a nosotros allí, para que el sistema se amortigüe a eso. Es decir, todo es un proceso vibratorio y por eso todo se transmuta. La transmutación, pasar de aquí a aquí, no es otra cosa que un cambio de frecuencia vibratoria. Lo otro, la imaginación, lo que le decía. La imaginación no es, mira, yo voy a pensar que hay un dinosaurio, que no, que vuela. La imaginación es el proceso que me permite a mí conectarme con los principios en el mundo espiritual mediante algo. Y ese mediante algo es la estructura ritual. Por eso que la masonería se basa en toda una estructura ritual, en toda la cadena de ritual, ceremonia, liturgia, para que el hombre, mediante el proceso de la imaginación, mira, esto pareciera que uno camina alrededor del ara así, porque pareciera que así se mueven los planetas. Y pero ve esto, nos movemos entre los niveles, son estas 2 columnas que están aquí. Bueno, es como el sol que se mueve entre los solsticios. Esa es la imaginación. Y eso poco a poco me lleva a mí a intuir los principios de nivel abstracto. Y el alma sube. El otro, súper obvio, no, creo que ahí lo coloqué. Es como que el esquema básico del sistema de la masonería, que se debe en la estructura haber una experiencia de transmutación, una idea de cambio. Eso está evidentísimo en la masonería, ¿no? Entra la piedra cúbica al sistema, la piedra bruta, perdón, entra al sistema. Si ese ser que está allá adentro logra alimentar su sistema con gnosis, que es todo lo que dijimos ahorita atrás, desde aquí viene la gnosis. Este hombre empieza a captar cosas y de aquí, en el nivel cardíaco, viene la gnosis, él se empieza a transformar. Pero primero tiene una microtransformación, entonces, bueno, él tiene que volver a tener mayor captación intuitiva, vuelve a entrar el sistema, hay mayor gnosis y, bueno, pasamos a la idea de transmutación final. Y hay 2 ideas que son transversales, por eso que le colocaba acá, que son la idea de concordancia, es decir, bueno, la masonería más concordante no puede ser, porque si nosotros vemos este templo, ¿qué escuela vemos en este templo? Sol, luna, signo del zodiaco, astrología. De entrada, astrología. Me dicen que este templo parece que es el templo de Salomón. Templo de Salomón, tradición hebrea y bla, 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 bla. Tenemos que las paredes son rojas, el piso son negro, blanco, el cuarto de reflexión era azufre, mercurio, sal y un gallo y vitriol, hermetismo, alquimia. Todo ese arroz con mango parece que aquí tiene un orden, porque todo concuerda. La astrología con el hermetismo, con la cabalá, con lo que sea, eso concuerda. Y la idea de transmisión, bueno, obvio en masonería, algo se tiene que transmitir.
La masonería en sus rituales parece que nos transmite algo que se pierde en la noche de los tiempos y que parece que es sagrado. Esto también está acá, ¿no? Entonces, juguemos de estas 6 características, 4 principales, 2 tal vez secundarias, vemos que, bueno, parece que la masonería sí se puede llamar que es esotérica. Vamos a ver la operatividad, cómo este proceso se activa, ya esto lo hemos hablado ya. Tenemos el esquema básico para que exista esoterismo, el mundo superior y nosotros. Ya hemos dicho que en el mundo superior, en los mundos espirituales, están las verdades eternas, y en este mundo está el reflejo de esas verdades eternas, que son lo que se conoce como las chispas de luz. Y ahí está el hombre que empieza a trabajar. Cuando el hombre entiende, como nosotros como iniciados, mira, yo he entendido que cómo funciona el mundo, que es el esoterismo. Yo me meto en la operatividad del esoterismo. Yo sé que tengo que empezar a echar cabeza a este mundo, tratar de captar cosas, primero deductivamente, después otras cosas más, y poco a poco yo me empiezo a alimentar de las cosas que me va diciendo la masonería, por ejemplo. Porque yo sé que necesito de una estructura simbólica, y esa estructura simbólica empieza a alimentar al mecanismo del esoterismo. Tal vez hay ideas de gnosticismo, ideas de Kabbalah, ideas de sufismo. He colocado estas 3 porque este esoterismo que estamos hablando es una idea muy occidental, muy occidental. El esoterismo oriental, el hinduismo, el taoísmo y todo esto es como que muy distinto a la idea. En este esoterismo occidental, dominado en sus ideas por las grandes tradiciones de Occidente, el cristianismo, la parte esotérica del cristianismo eran los gnósticos, o los grandes esoteristas del cristianismo eran los gnósticos. Basta leer los famosos escritos de Santa Teresa de la Cruz, o sea, lo que se llamaban la noche del alma, cosas como esas, captaciones de los niveles superiores. En la cultura hebrea, bueno, está la Kabbalah, y en el Islam está el sufismo. Entonces, muchas de esas ideas esotéricas están en todo nuestro sistema. Y bueno, en la masonería, en el rito escocés antiguo y aceptado, que es una estructuración así, bueno, hay cristianismo, hay Kabbalah, hay astrología, hay gnosticismo, todas esas ideas están allí. Pero el esoterismo, más allá de todo eso, aunque tú bebes de estas ideas, o yo estoy tratando de entender la masonería, mira, para mí que yo la voy a entender desde el punto de vista de la Kabbalah, y me empiezo a echar cosas de la Kabbalah, y estudio las ideas judías y todo lo demás, pero el mecanismo me dice, bueno, hay que ir dejando a un lado lo que esas ideas parecieran generar dogmas, patrones y paradigmas, lo dejamos como que a un lado acá, y empezamos realmente a atender una tendencia a lo sagrado, a decir, bueno, ¿cuál es realmente la parte divina que está ahí? ¿Qué es realmente dentro del templo de Salomón que vale la pena estudiar? ¿Cuál es la idea atrás del templo de Salomón? Creo que la idea masónica no era los sacrificios, porque en el templo de Salomón lo que se hacía era llevar un poco de vaca, cordero, matarla, hacer eso es lo que se hacía ahí, quemarla. Pero tras todo eso hay otra idea, eso se hacía por algo. Y la masonería, si toma el templo de Salomón, es por algo. Nosotros tenemos que sentir esa tendencia a lo sagrado. Y esto también es algo que pareciera no tratarse mucho en masonería. Queremos tal vez ver la masonería muy racional, muy no sé qué, muy deductiva, pero hay que realmente vender la idea de lo inductivo en la masonería para que de esa forma, elevando chispas, templos a la virtud, hacemos proyectar estas ideas, estas verdades eternas a este mundo y cavar los calabozos para nosotros. Ya nos quedan 2 láminas. Vamos a ver, bueno, la academia, ¿cuáles son las ciencias tradicionales? ¿Cuáles son, bueno, las ramas, los campos de investigación en que nosotros podemos beber información para estructurar o entender una estructura esotérica? Las grandes ciencias tradicionales de Occidente sin duda han bebido, como Macro de Egipto, nuestra ceremonia de iniciación más egipcia no puede ser, de Roma, de Grecia, toda esa estructura simbólica que ha venido a beber, por ejemplo, dentro de la masonería, es a través de las grandes escuelas de constructores que existieron en esas civilizaciones, todos esos misterios fueron estructurándose y generan a las ciencias tradicionales que tienen que tener, para que sean tradicionales, como esas 4 características.
primero tienen que tener alguna connotación de lo sagrado. Segundo, que tienen que ser iniciáticas, es decir, tratar de reintegrar al hombre a su inicio. Tienen que ser esotéricas, es decir, tener esta operación de captación de lo superior desde el punto de vista de lo inferior, y sin duda para que esa captación sea posible tienen que ser simbólicas. Por eso que creo que esa es una de las grandes, los 4 pilares a mi entender, y así me gusta siempre definir la masonería, que la masonería es sagrada, iniciática, esotérica, tradicional, simbólica, tienen esas cosas. Las ciencias tradicionales más conocidas de todo esto está el hermetismo, la magia, la cabalá, la astrología. Yo he subrayado la cabalá, la he puesto un poco más pequeña porque creo que la cabalá es un poco más profunda, no es tan evidente, aunque mira, es el templo de Salomón. Yo no voy a entender el misterio del templo de Salomón si no me voy a la cabalá, es imposible. No hay camino. Yo no voy a entender la columna B ni la columna J a su profundidad si no me voy a la cabalá. O sea, no hay para dónde agarrar ahí. Pero creo que la masonería es mucho más hermética, o la ciencia tradicional de Occidente, para hablar en macro, no exclusivamente la masonería, es el hermetismo. Y la cabalá, la astrología y la magia son herméticas también. Porque cuando yo digo hermetismo, lo que me tiene que venir a la mente es que ella es lo que le da idea o esencia a los conceptos de transmutación y transformación. Si algo cambia, es porque está la ciencia del hermetismo metida. Siempre que yo tengo la idea de que algo cambia de un estado a otro, bueno, es hermético. Y el hermetismo, bueno, todos sabemos que viene del famoso dios Hermes, ahí está en su connotación griega como Hermes, y Hermes era el famoso escriba de los dioses, o mejor dicho, el que comunicaba, iba y venía entre lo sagrado y lo humano, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? Una comunicación entre arriba y abajo. Por eso que quise darle mayor importancia a la idea del hermetismo, cuya técnica, la hemos escuchado muchas veces, es la alquimia, famoso promenor. ¿Cuál es la metodología que usa el hermetismo? Bueno, ya lo hemos hablado varias veces, la analogía y la identidad. Tenemos que existe el mundo superior y existimos nosotros. Pero entre el mundo superior y nosotros lo podemos captar de 2 formas diferentes. La primera es que hay un abismo. La computadora está allá y yo estoy aquí. Aunque yo entiendo la computadora, mira, ella está allá y yo estoy aquí. Entonces ahí hay como que una dualidad. Está el objeto que yo estoy pensando y yo que soy el sujeto pensante. Entonces esa es la analogía, pero yo entiendo que entre el mundo superior y nosotros hay algo, como es arriba es abajo. Ese es el principio de correspondencia. Como es arriba y abajo. Eso es lo que es la gran analogía. Pero entre el arriba y el abajo hay una separación. El arriba y el abajo. Pero a partir del abajo yo puedo entender cosas del de arriba. Pero no a través de una escalera que voy poco a poco. Sino como que hago una gran inducción. Verde. Allá arriba debe haber la idea de verde. Y ya. Pero no sabemos que tal vez si el verde viene, primero era azul, después era amarillo, después se mezclaron y aquí llegó a verde. Esa es la idea de lo racional. Y yo logro entender cosas del mundo superior en esta manifestación, y es la idea macra de la trascendencia. Dios es trascendente a nosotros. Él está en otro lado que no está con nosotros, pero de alguna manera se comunica. Tal vez se comunica a través de este mundo. Él dejó aquí, nos dejó pistas para que lo entendamos. Por eso que hay una separación y es la idea de trascendencia. Entre nosotros y el Creador, un gran abismo. Y la idea de identidad es que no hay un abismo, sino que todo viene como que en una cadena de desarrollo desde la realidad sustancial a este mundo. Viene un proceso de causa y efecto que marca como que una escalera, que yo puedo seguir esa misma escalera para ir para allá. Entendiendo, mira, que si allá arriba hay el Creador y el Creador en este mundo, entre él y yo hay una gran identidad, y lo que yo tengo que hacer es poco a poco empezar a ser como el Creador. Y voy, mira, ahora soy bondadoso, ahora soy tolerante, y empiezo a subir. Y esa es la idea de identidad. Yo puedo ser como el Creador y me identifico con él. Y ahí vemos que no hay una ruptura, sino hay una continuidad que genera una inmanencia. Y eso es lo que se llama la gran paradoja divina. El Creador es al mismo tiempo trascendente e inmanente. Por eso que le decía,
esta estructura está hecho para todos nosotros los que estamos aquí. Los que creemos que entre nosotros y Dios no hay nada, y los que creemos que entre nosotros y el Creador hay cosas. Y aquí con esto terminamos. Esto es como que el gran resumen de cómo funciona el sistema esotérico, la operación esotérica. La gran idea cosmogónica de este mundo es que existe el mundo del Creador, donde el hermetismo va a decir que el todo es mente, existe esta materia, y parece que el Creador, como lo acabamos de decir ahorita, Él es trascendente a nosotros, es decir, Él tiene un aspecto de ser, Él está por allá, Él no cambia, Él es uno, y yo no lo logro entender a buenas a primera, pero está la otra idea de que el Creador tiene también un atributo que deviene, va cambiando. Desde su total infinitud, Él empieza a filtrarse y llega a una idea que nosotros podamos captar. Ya sea a través de la izquierda o ya sea a través de la derecha, nosotros podemos subir hacia el Creador. Porque Él genera un sistema que siempre está fusionando energía espiritual de arriba hacia abajo mediante la vibración que ya hablamos. Y si yo logro entender a esa vibración, bueno, empiezo a absorberme con ella y voy hacia arriba. Y ahí está el famoso sistema ternario del 3. Primero es muy físico, entiendo que estoy en un cuarto de paredes rojas y hace frío. Después más mental y luego llegamos a los niveles más espiritual, como dice ahí, la mente se hace evidente y vibra cada vez más intensamente y medita los principios de la creación. La base, mis queridos hermanos, es sin duda que realmente sigamos este paso a paso que está aquí. Piensa la existencia, tenemos que pensar este mundo, echarle cabeza a este mundo para luego establecer la base material del cosmos. Bueno, este mundo está ordenado así, 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 y va a llegar un momento, sin duda, porque el sistema está hecho para que funcione, que lograremos captar los principios de la creación. Bueno, mis queridos hermanos, como siempre termino, Baruch Hashem, que Dios siempre nos sigue iluminando para lograr este desarrollo espiritual. Y bueno, gracias por, como comencé, gracias por la oportunidad. Espero que hayamos dejado una idea de cómo funciona el sistema, ese funcionamiento, esa operatividad, es el esoterismo, y creo que si nosotros nos casamos con esta idea, no porque la vi yo, porque eso lo que yo hice fue traer el chisme de otra gente que lo ha dicho y estructurarlo, pero creo que eso nos empieza a dar una connotación muy distinta a la masonería, nos empieza a abrir nuevos panoramas en una masonería tal vez rígida, donde lo que hacemos es asistir una vez a la semana, luego vamos subiendo y parece que llega un límite, ahí nos paramos, pero creo que hay mucho desarrollo que hablar, muchos campos que investigar para lograr que en algún momento el alma nos eche el chisme de Dios. Gracias, hermano.